Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a la última de las conferencias que son parte de la jornada virtual Fluir ante crisis de pandemia. Y pues me complace presentar al ponente de este momento, ¿sí? Voy a hablar un poco de lo que es su currículum. Tengo el gusto de presentarles al maestro en ciencias Rogelio David Vaca Valdés, con su tema Peligro en las redes sociales en niños y adolescentes. Rogelio es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Occidente y tiene un máster en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. Además de que tiene una nivelación pedagógica por el Magisterio de Actualización. Rogelio cuenta con una amplia experiencia laboral como docente universitario. Él es instructor de programas preventivos y psicosociales, además de desempeñarse en la consulta privada, presencial y online con niños, adolescentes, adultos y parejas. Él también es conferencista y tallerista del sector educativo y empresarial. Antes de cederle la palabra a mi colega y compañero Rogelio, me gustaría hacerles unas breves indicaciones para aprovechar al máximo este espacio. Les pedimos cerrar audio y video de sus usuarios. También les pedimos a quienes nos acompañan indicar en el chat nombre completo, matrícula, programa educativo al que pertenecen, unidad regional y correo electrónico. Para las personas que nos visitan de otra universidad, favor de agregar también su nombre completo y de dónde nos visitan con su correo electrónico. Bien, sin más, doy el uso de la palabra a mi amigo Rogelio. Adelante. Rogelio, parece que no te estamos escuchando. Tu audio no está activado. Gracias. Ok, muchas gracias, Tania. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Bienvenidos a todos los asistentes a mi conferencia Peligro en las redes sociales en niños y adolescentes. Me presento, como dice mi compañera, soy psicólogo clínico y tengo un máster en educación, neurocognición y aprendizaje. He trabajado programas preventivos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias para prevenir los factores de riesgos, factores psicosociales. También colaboro en universidades de la ciudad de Los Mochis. Y el tema que vamos a analizar el día de hoy es sobre los peligros de las redes sociales en niños y adolescentes. Un tema muy sonado, las redes sociales, ahora en esta etapa de crisis que estamos viviendo por el coronavirus o COVID-19. ¿Por qué elegí ese tema? Bueno, principalmente porque pasamos más tiempo de lo común, de lo que pasábamos anteriormente en una red social. Por ejemplo, si antes pasábamos una hora en Facebook, posiblemente de acuerdo a nuestra rutina diaria, ahora le dedicamos 2 o 3 horas a las redes sociales y es un foco de alarma para que los padres de familia estén en conocimientos de este tipo de temas y como estudiantes de psicología también es muy importante conocer ese tipo psicosocial que enfrentamos día con día. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son comunidades virtuales, por ejemplo, es decir, plataformas de internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información, interés. Las redes sociales tienen bastantes ventajas, por ejemplo, a través de una red social ahorita estamos aprendiendo conocimiento, podemos aprender nuevos temas, podemos adquirir conocimiento gratuito, como hay miles de documentales en YouTube, hay miles de conferencias. Hoy 20 de mayo que estamos celebrando el Día del Psicólogo, hay muchos webinars, hay muchos talleres gratuitos que podemos tomar con el fin de capacitarnos y ser mejores personas.
Como dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo hincapié a AMLO, el conocimiento solamente se convierte en una virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, todos los que estamos aquí en la sala y aquí los que nos están viendo a través de Facebook, tenemos una red social. Llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese Instagram, llámese Twitter, etcétera. Las redes sociales nos facilitan la vida. La ciencia, cuando le ponemos un sentido, un para qué, el para qué se va a usar, podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener investigaciones de doctores o tener investigaciones de másteres si ese conocimiento, esa tesis o esa tesina se queda empasada en una biblioteca y no se da continuidad con un programa de intervención? ¿De qué sirve investigar sobre el sexting, que es el envío de imágenes comprometedoras a través de las redes sociales, o investigar sobre el grooming, del cual les voy a hablar ahorita, y que esa tesis nada más quede empastada en una biblioteca, que a veces se le sube la telaraña, a veces se le cae polvo? No sirve absolutamente de nada si no se pone en beneficio de los demás, si no se hace un programa de intervención social y ese programa no logra impactar a las comunidades. En mi trabajo precisamente es lo que hago, hacemos programas de intervención y aplicamos en las diferentes secundarias, primarias, preparatorias de todo el municipio. Las ventajas de las redes sociales de las cuales les estaba hablando ahorita: podemos participar, podemos compartir, podemos aprender, podemos crear, podemos conversar y podemos colaborar. Por ejemplo, hace años atrás, hace décadas atrás, era imposible ver a una persona a miles de kilómetros de distancia, pero hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos hacer una videollamada a través de WhatsApp, podemos hacer una videollamada a través de Facebook, podemos compartir conocimientos, podemos compartir estados de ánimos de acuerdo a las vivencias de cada persona. Entonces, las redes sociales no solamente son peligros, las redes sociales nos facilitan la vida, inclusive para encontrar trabajo. Facebook es la base de datos más grande de todo el planeta. A través de Facebook puedes tener contacto y, por ejemplo, yo tengo profesionales, colegas en Veracruz que me han invitado hoy a jornadas del Día del Psicólogo. Tengo colegas en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo. Entonces, las redes sociales nos facilitan la existencia. Pero, ¿cuáles son los riesgos o lo de los peligros de los cuales te quiero hablar en esta tarde? El primero es el famoso grooming. Posiblemente has escuchado hablar del grooming. Es cuando personas se acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. El grooming es un foco de alarma en México, ya que no está considerado como un delito como tal. Y el ciberbullying: el niño atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante el internet. El ciberbullying es algo muy clásico en Facebook, por ejemplo. Subes una foto y empiezan las personas a echarte carrilla a través de la foto. Mira que te ves muy mal, mira que pareces mediocre, mira que parece que no sirves para nada, etcétera, etcétera. Y la persona empieza a interiorizar todas esas palabras que les están diciendo. El problema es que no es el ciberbullying, el problema es que la persona se lo crea. Por ahí dicen, empezamos fingiendo y empezamos creyendo. Vamos a hablar de los niños y adolescentes. Por ejemplo, como adulto, si alguien te dice es que no sirves para nada, como adulto, si alguien te dice es que eres un mediocre, o alguien te hace un comentario negativo o tóxico en una red social, tú tienes la capacidad para tomarlo o dejarlo dependiendo de quién venga. Pero los niños y adolescentes, no. Los niños y los adolescentes empiezan a creer, empiezan a creer. Entonces, los riesgos en las redes sociales: tenemos el grooming, tenemos el ciberbullying, tenemos también el sexting, que es el envío de imágenes comprometedoras a través de las redes sociales. De repente, alguien envía una imagen de tu novia, vamos a decirlo, a tu mejor amigo. Tu mejor amigo se le envía a otra persona, pero con la etiqueta que le dice, pero no le digas a nadie. Ese mejor amigo se la pasa a otro contacto por WhatsApp y la misma etiqueta: no le digas a nadie. Y de repente estás navegando en Facebook y aparece esa foto con la etiqueta de que no le dijeras a nadie en el Tianguis Frikis. Entonces, imagínense cómo se iba a sentir esa persona, la cual es humillada a través de una red social. El grooming
Primeramente, el victimario, quien practica el grooming, quiere ganar la confianza de la víctima, quiere crear lazos emocionales y como fin abusar de ellos sexualmente. Los principales componentes del grooming es ganar la confianza, crear lazos emocionales y abusar de ellos sexualmente. ¿Y cómo puede ganar la confianza? A través de la manipulación, a través del chantaje. Empiezan los victimarios a hacer cuentas falsas de Facebook. Previamente, el victimario estudió a la víctima sus gustos y preferencia. Por ejemplo, aquí tenemos en el chat Arely Arredondo, la voy a tomar como ejemplo. Si Arely Arredondo en su cuenta de Facebook tiene muchas imágenes de Shakira, canciones de Shakira, videos de YouTube de Shakira, entonces la persona que la va a acechar va a estudiar su perfil y va a decir, wow, a esa persona, a Arely le gusta bastante Shakira, entonces crea cuentas que sean más o menos creíbles o auténticas sobre Shakira y le empieza a mandar una solicitud de amistad. A las 7 de la tarde de cierto día, Arely Arredondo está navegando en sus redes sociales y le envían una solicitud y es Shakira. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Arely? La va a aceptar. Y empieza la manipulación, empieza la conversación, empieza con un hola, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera, hasta que el victimario puede ser que pida imágenes comprometedoras a través de esa red social y después empieza el chantaje. El victimario le dice, si no haces lo que yo te pido, si no vas donde yo te cite, esas fotos las puedo compartir en el Tengui Frikis o esas fotos las puedo convertir con tu familia. A la persona, a la víctima le va a dar bastante vergüenza, bastante pena y va a acceder al chantaje. Quiere crear un lazo emocional y el fin es abusar de ellos sexualmente. Hace 3 semanas, precisamente, tuve una entrevista en Radio Yucana TV en un programa de Puerto Rico porque pasó un caso de grooming y la parte final del grooming es la trata de blancas. El victimario quiere abusar de ellos sexualmente, incluyéndolos en ambientes fuertes de prostitución o extorsión para tener recursos financieros. Arap y Díaz comenta que el grooming es un conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganar la confianza del joven a través del Internet, adquiriendo control y poder sobre él o ella con el fin último de abusar sexualmente de él o de ella. El perfil del victimario. ¿Cuál es el perfil del victimario? Principalmente puede ser que esté diagnosticado con pedofilia, que sienta placer o deseo y tenga muchas fantasías con imágenes desnudas de niños o adolescentes, y todo empieza por el exceso de pornografía. Extorsión para beneficios económicos, brinda atención y halagos, utiliza perfiles falsos. Ahorita que comentábamos el diagnóstico de pedofilia, por ejemplo, en algunas investigaciones sobre algunos asesinos seriales, Ted Bundy, por ejemplo, que mató a miles de personas, a miles de mujeres, en la entrevista él comenta que miraba bastante pornografía. La pornografía, la imagen de la pornografía en la mente genera demasiada interacción, que genera demasiada fijación y después la persona ya no le basta ver tanta pornografía, quiere pasar al siguiente nivel de abusar de una persona, empieza a fantasear hasta que quiere lograr lo que se propone. Entonces, principalmente el victimario es diagnosticado como un pedófilo, extorsionador para beneficios económicos, brinda atención y halagos y utiliza perfiles falsos. Esta investigación comenta las repercusiones del grooming en la víctima están asociadas a depresión, baja autoestima, desconfianza, cambios de humor repentino y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento, alteraciones del sueño y de la alimentación, ideas e intentos de suicidio, según Arap y Díaz en el 2015, página 10. Entonces, por ejemplo, la víctima padece depresión. Vamos a analizar un poquito esto. La víctima tiene baja autoestima.
La víctima tiene desconfianza, la víctima tiene cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento y alteraciones del sueño y de la alimentación. Entonces, imagínense una persona con todos estos criterios diagnósticos, fácilmente va a caer en las redes del victimario que ofrece halagos, del victimario que ofrece aparentar un estatus, del victimario que ofrece prestar sobre todo atención. Es por eso que en la familia, como núcleo de la sociedad, se le brinda atención al niño y al adolescente desde que llegue de la escuela, por ejemplo, cómo te fue, campeón, y observar muy claramente el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque puede ser que te diga que le fue bien, pero en sus gestos, en la parte no verbal, te des cuenta de que realmente no le fue bien. La comunicación familiar es un eje principal para combatir el grooming, ya que el perfil de la víctima, con falta de desconfianza, baja autoestima, y sin la familia no se le da un sello, sin la familia no se le da una seguridad, posiblemente pues termine cayendo en las redes de un pedófilo que lo aceche en las redes sociales. El grooming, comentábamos aquí, ha ido de aumento en aumento. En 5 años se detectaron más de 4,000 páginas de pornografía infantil en Internet en México. Anualmente, 800,000 menores son explotados sexualmente por Internet en nuestro país. En 2014 se detectaron 12,000 cuentas personales en Internet donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad. Lamentablemente, tristemente, en Facebook no tiene una policía cibernética, vamos a decirlo así, que esté regulando todas las cuentas que se crean alrededor de todo el mundo. Cualquiera puede hacer una cuenta, cualquiera puede hacer una cuenta o un perfil falso. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos tener una cultura de prevención de este tipo de problemáticas que a veces no lo hablamos tanto por miedo a que mi hijo sepa que es el grooming o que mi hijo esté viviendo con el miedo que puede enfrentarse con un víctima en las redes sociales. Pero recuerden que el mayor miedo, dice un dicho popular, no es el coronavirus, el mayor virus no es el COVID-19, el mayor virus es la ignorancia. El factor Z, por ejemplo, vas con el mecánico y te cobra 2,000 pesos por apretar un tornillo. Inmediatamente tú le dices al mecánico, pero ¿por qué tan caro? Simplemente era un tornillo. O sea, no es lo que te cobra, sino que el mecánico sabía qué tornillo iba a apretar. Eso es lo mismo en la vida diaria. Cuando tenemos información o tenemos conocimiento, cuando tenemos sobre todo amor para aplicar el conocimiento en lograr un fin pro del bienestar hacia los demás, podemos hacer bastantes. Que tu título como licenciado en psicología, que tu título, el título que tú tengas, si hay alguien aquí en la sala que no sea psicólogo, solo va a ser válido cuando hagamos algo en pro de los demás. ¿De qué te sirve tener los mejores doctores, doctorados, si no lo vas a llevar a cabo? Entonces, el número de niños y niñas y víctimas de trata en México aumenta. Es algo completamente alarmante. Vamos a recordar un poquito, les voy a contar una pequeña historia, la historia de Caperucita Roja. Yo creo que ustedes la han escuchado. Es una historia muy clásica en el mundo de los cuentos. Pues resulta que Caperucita Roja se dirigía a la casa de la abuelita, pero en el camino se encuentra a alguien. Vamos a hablar de aquí del victimario, del el lobo, ¿sí? Entonces empieza la conversación, empieza la seducción, empieza la manipulación y el chantaje. El primero que llega a la casa de la abuelita es el lobo y toma posesión de la vestimenta de la abuelita. Cuando Caperucita Roja llega a la casa de la abuela, se encuentra con el lobo disfrazado de la abuelita. Entonces, termina este cuento cuando el lobo se come a Caperucita Roja y un leñador que había visto al lobo que se dirigía a la casa de la abuelita se da cuenta y va inmediatamente a rescatar, le abre la panza al lobo y saca a Caperucita Roja y le empieza a hacer costura de la panza. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar esa historia de Caperucita Roja en el grooming? Imagínate que nosotros somos como Caperucita Roja
que vamos navegando en las redes sociales. Tenemos que tener una red social porque es indispensable para interactuar y estar en contacto con nuestros seres queridos, inclusive para mantener un trabajo. Y de repente nos encontramos con un lobo que empieza con el chantaje, empieza con la manipulación y empieza a engañarnos. Pero aquí la idea no es decirles, no tengas Facebook porque puedes ser víctima del grooming, no tengas WhatsApp porque puedes ser víctima del sexting. Es como si le dijeras a un taxista, no salgas a trabajar porque te pueden asaltar. Todos estamos expuestos a eso. Entonces, es tener información, tener conocimiento y tener prevención de los factores psicosociales. La historia de Caperucita Roja es un tema muy importante para entender un poquito ese fenómeno del grooming, tratándose del victimario en el caso del lobo, tratándose de la víctima en el caso de Caperucita Roja. Grooming en las redes sociales. Por ejemplo, tenemos aquí a Luis Miguel, tenemos a Vicente Fernández, tenemos a Daddy Yankee, tenemos a Eugenio Derbez, tenemos a Marco Antonio Regil. Estos personajes los elegí al azar simplemente, pero por ejemplo, como les comentaba ahorita, tecnológicamente hablando, hay algo que se llama rastreo digital o ingeniería social, es decir, la persona estudia la cuenta de la víctima, dónde estuvo, a qué hora se conectó, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, toda la información relevante que pueda tener para acceder a ella. Primeramente, hay un rastreo digital o ingeniería social para estudiar a la víctima de acuerdo a los gustos y preferencias que la víctima pudiera tener. Por ejemplo, vamos a suponer que a alguien le gusta mucho Vicente Fernández, empieza a crear una cuenta con Vicente Fernández. A alguien le gusta mucho Daddy Yankee, empieza a crear una cuenta con todos los rasgos de personalidad de Daddy Yankee o Luis Miguel, Marco Antonio Regil o Eugenio Derbez. La adolescencia quiere decir adolecer. Según Eric Erickson, la adolescencia se presenta una crisis de identidad. Y aquí tenemos una imagen muy clara que nos dice un signo de interrogación, que nos dice que el adolescente carece de una crisis de identidad y un sentido y un propósito de su vida. Recuerden que cuando alguien no sabe para dónde va, puede terminar en un lugar en el cual nunca quiso estar. Yo he ido al penal, por ejemplo, a entrevistar a los presos y cuando estoy frente a ellos y les pregunto, ¿realmente deseas estar en este lugar? ¿Qué creen que ellos me contestan? Pues la respuesta es que ellos jamás desearon estar en ese lugar. Cuando doy pláticas a los padres de familia y les digo, levante la mano, ¿quién quiere que su hijo sea un exitoso profesional? Ellos todos levantan la mano, pero cuando les pregunto, ¿y cómo lo van a hacer? Yo creo que nada más de 100, 20 levantan la mano. Es importante saber el qué quieres en tu proyecto de vida, pero también es importante tener las estrategias que me van a ayudar a lograr ese proyecto de vida. Saber lo que tú quieres, saber tus metas. Es importante determinar tus metas, escribirlas en una hoja de papel, pero también es importante saber el cómo, porque ningún drogadicto quiso terminar así. A lo mejor un drogadicto quería ser doctor, quería ser maestro, quería ser psicólogo, pero como no tuvo estrategias de acuerdo a su contexto, pues no lo logró ni lo pudo llevar a cabo. Entonces, la adolescencia, ¿qué quiere decir adolecer? ¿Pero qué adolece? Adolece en cambios emocionales, cambios psicológicos durante la adolescencia, previamente la pubertad, la hipófisis, la glándula que empieza a liberar hormonas responsables de los cambios puberales. Cambios puberales, por ejemplo, empieza la aparición de la menstruación, en el caso de las mujeres, empieza la eyaculación, en el caso de los hombres, empieza a aparecer vello, etcétera, etcétera. Entonces, en la adolescencia, la familia, sobre todo, en todas las etapas es importante tener un estilo de comunicación con tu hijo, pero sobre todo en la adolescencia tenemos que ser muy cuidadosos como padres de familia y como psicólogos, porque en algún tiempo de tu carrera te van a llegar ese tipo de problemas, que se refuerce la comunicación, haciendo hincapié en la comunicación verbal y comunicación no verbal. El árbol confundido. Había una vez un árbol que se encontraba tan confundido, muchachos, que no sabía este árbol quién era. De repente el árbol dijo, yo quiero ser un árbol de
manzanas, pero se frustró tanto que nunca pudo dar manzanas. Este árbol era un roble, pero él no sabía en claro su identidad. Recordemos que el adolescente pasa por la crisis de identidad, es decir, no sabe quién es y mucho menos el para qué. No tanto el por qué, en psicoterapia es un para qué. El para qué es más abierto, un para qué te abre más tu propósito de vida y te define más tu proyecto de vida. Entonces, este árbol era un roble, pero el árbol no sabía que era un roble. Este árbol quería dar manzanas y de repente se frustraba tanto y dijo, yo quiero dar limones. Y no, nunca pudo dar limones porque ese no era su propósito. Y se frustraba tanto, cuenta la historia, que dijo ese árbol, yo quiero dar duraznos. Y seguía pasando el tiempo, seguía transcurriendo el tiempo y seguía la frustración, seguía la ansiedad no identificada, que es la angustia. Estaba tan angustiado y tan triste por dentro porque no sabía quién era. Y de repente, en su locura, este árbol dijo, yo quiero dar camarones, pero un árbol jamás va a poder dar camarones. O sea, parece algo utópico, pero cuando tú no sabes quién eres, vas a querer tener lo que otro tiene, vas a empezar a envidiar lo que otro tiene y nunca vas a ver el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Entonces, este árbol quería dar camarones, pero él no podía dar camarones. Y cuenta la historia que empezaba a frustrarse, a llenarse de tristeza. Y de repente el árbol dijo, yo quiero dar sandías, pero nunca pudo dar sandías. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Y en eso un búho reposa sobre uno de los brazos del árbol y le dice, señor árbol, ¿usted sabe quién es? Y el árbol triste, angustiado, le dice que no. Entonces, el búho le dice, ¿y sabe cuál es su propósito en esta vida? Y el árbol le contesta que pues no. Le dice, usted es un roble, un árbol roble, y su propósito es crecer a las alturas, su propósito es dar casa a las aves y sombra a los hombres. Su propósito es crecer a las alturas, dar cobijo a las aves y dar sombra a los hombres. En ese momento el árbol entendió cuál era su propósito de vida y nunca más quiso dar sandías, nunca más quiso dar camarones, nunca más quiso dar durazno, nunca más quiso dar limones porque sabía cuál era su propósito. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir la parte de saber tu identidad, de saber quién eres? Es muy importante para fortalecer la identidad y tener en claro lo que tú puedes lograr. De lo que les estaba hablando ahorita, el aspecto técnico o rastreo digital, la ingeniería social de todo el rastreo digital que dejamos en las redes para poder detectar preferencias, ubicación, desde que tú pones en el Facebook, estuve en Starbucks, desde que tú pones en el Facebook, estuve en la Universidad Autónoma de Occidente, desde que tú pones en el Facebook, estuve en Home Depot, desde que tú pones en el Facebook, estuve en el casino, etcétera, etcétera, Burger King, Plaza Sendero, Teatro Ingenio. Empieza un rastreo digital que previamente el victimario empieza a analizar todos los datos importantes que a él le pueden servir para estudiar tu perfil y estudiar tu personalidad. Porque tú no te puedes acercar a alguien sin tener un gusto, una preferencia en común. Por ejemplo, si el victimario dice, yo quiero abusar sexualmente de cierta persona y hace un perfil falso de Daddy Yankee, pero a la persona le gusta José José, pues no va a haber un clic, tiene que haber algo, tiene que haber un intercambio, tiene que haber rapport, se tiene que iniciar una conversación, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer lo que es el fenómeno tecnológico que es el rastreo digital. ¿Qué dice la investigación científica acerca del grooming? Vamos a ver algunos datos. La mayoría de estudios muestran una mayor victimización sexual, seguida de menores homosexuales o con identidad no definida y con edades comprendidas entre 13 y 17 años. Aquí rescatamos identidad no definida. Es importante recalcar que el adolescente sufre una crisis de identidad y es importante
que en la familia, como padre de familia y como psicólogo también te suele saberlo, cuando te toque dar consejería o apoyo psicológico a ese tipo de casos, se tiene que reforzar la identidad en el adolescente. Por ejemplo, padres de familia que le quieren enseñar valores a sus hijos y no logran establecer un clima de confianza en la familia, el adolescente en su crisis de identidad dice, nadie me entiende, mejor me voy de esta casa. ¿Cuándo se toman las mejores decisiones? Las mejores decisiones se toman cuando estamos estables emocionalmente. Por ejemplo, cuando el adolescente dice, me voy a ir con mi novio y nadie me entiende, sale embarazada. Fue una toma de decisión, fue una mala decisión. A los meses vuelve a su casa pidiendo disculpas, fue una mala decisión. Cuando una persona se quita la vida, cuando se siente bien o cuando se siente mal, pues la lógica te dice que cuando se siente mal. Entonces, tomar una decisión bajo un estado emocional negativo siempre va a ser una mala decisión. Pero cuando tenemos una decisión bajo el razonamiento, vamos a tomar las mejores decisiones. También se han encontrado algunos comportamientos como participar en sexting o relacionarse con desconocidos a través de las redes sociales. En otro estudio valioso de Lander, se entrevistan a ciertas víctimas y ¿qué es lo que encontramos en este estudio? Que un 65% de las chicas hablaron sobre sus preferencias sexuales, un 40% le mandaron fotografías desnudas y un 28% participaron en shows sexuales online, desnudándose y masturbándose. Repito, no estamos exentos de encontrarnos con un victimario que nos quiera acechar en las redes sociales, pero sí tenemos el conocimiento, tenemos la preparación y tenemos la conciencia de lo que nos podemos enfrentar. Repito, no podemos vivir con miedo porque el mayor virus es el miedo y decir, yo no voy a entrar a las redes sociales porque puede ser que me acechen, creen lados emocionales, empiece el chantaje y abusen de mí sexualmente. Entonces tenemos que estar preparados para todo tipo de casos. Les comentaba ahorita, no le puedo decir a un taxista no vayas a trabajar porque te pueden asaltar, todos estamos expuestos a un asalto, pero sí podemos prepararnos, conocer este tipo de problemáticas y afrontarlo de la mejor manera posible. Recomendaciones para padres. Stop. Prevención de los riesgos. Prevenir los riesgos, tener un tiempo de comunicación con tu hijo, ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena. Fomentar valores. Cuando hablamos de valores, no simplemente hablamos de fomentar valores o no hablamos de responsabilidad, de tolerancia, de honestidad, de patriotismo. No empezamos a dibujar las caritas que conocemos que dibujamos en la primaria, ni las esculturas que hemos hecho, sino que hablamos de fomentar hábitos. Los hábitos, dicen los expertos, se forman a los 21 días. Cuando el hábito es bueno, da lugar a una virtud, y cuando un hábito es malo, da lugar a un vicio. Hábito bueno, virtud, es igual a valor. Hábito malo, vicio, es igual a antivalor. Tenemos valor, responsabilidad. El vicio sería el antivalor y responsabilidad. Entonces, adquirimos los valores no de la noche a la mañana. Decían los griegos, cuando un ser humano nace, nace como una tabula rasa, un pintarrón en blanco, y va adquiriendo su experiencia, su contexto, su formación, su aprendizaje, de acuerdo a lo que la persona vive. Entonces, nadie nació con el valor de la tolerancia, nadie nació con la preparación. Podemos aprender, desaprender y reaprender según los psicólogos cognitivos. Una persona que tiene ornitofobia, por ejemplo, que es la fobia a las aves, no la aprendió de la noche a la mañana, tuvo que ver un factor detonante, pero también lo puede desaprender y puede reaprender conductas asertivas, ya que decía el filósofo Seneca, mientras viva, sigue aprendiendo a vivir. Mientras viva, sigue aprendiendo a vivir, o coloquialmente como conocemos, mientras hay vida, hay esperanza. Hablando de esperancita, ahorita con la cuarentena, los memes que han sacado, entonces hablamos de esperancita, mientras viva, sigue aprendiendo a vivir. Valores se forman a través de los hábitos. Pero imagínate una persona que dice, yo quiero ser exitoso, es que no tengo dinero, pero se levanta a las 4 de la tarde. Yo quiero ser exitoso, pero pasa todo el día viendo una serie de Netflix. Yo quiero ser exitoso, pero no se prepara. Entonces, tenemos que educar a la sociedad en cuanto a valores y hacer un poco de conciencia. Recomendaciones para padres top.
Respetar el tiempo libre. El tiempo libre es aquel que queda después de hacer tus obligaciones familiares y escolares. Por ejemplo, si tu hijo ya participó en tu familia, ya convivió, ya tuvo un tiempo de comunicación sobre sus gustos, sobre sus proyectos de vida, sobre sus metas a mediano y a largo plazo, corto plazo. Si tu hijo ya atendió las obligaciones escolares, hizo la tarea, el tiempo libre es el resto. ¿Qué podemos hacer en el tiempo libre? Podemos aprender un instrumento, podemos leer un libro de cultura general que nos tenga un aprendizaje significativo a nuestra vida. Lo recomendable es leer un libro para nuestro crecimiento personal, al menos un libro por mes. Entonces dice una frase: ¿quieres saber en dónde vas a estar en 5 años? Revisa bien tus amistades y revisa de qué estás llenando tu mente. Revisa bien tus amistades y revisa qué estás leyendo, qué estás cultivando. Identificar sospechosos. Por ejemplo, es muy fácil identificar sospechosos en las redes sociales. Generalmente son cuentas de recién creación, tienen muy pocos amigos en común y los amigos que tienen se ven muy sospechosos. Recopilar pruebas, archivar todo y formular una denuncias para poder detectar al victimario. Tira la vaca. Tira la vaca. Una historia muy popular de Jorge Bucay que me encanta, se los voy a comentar. Cuenta la historia que en cierta ocasión en la India se encontraba una familia muy miserable, que lo único que tenía era una vaca. Vivían en una casa miserable completamente. Los turistas, año tras año, iban a esa casa y siempre se encontraban con esa vaca, la misma gente con ropa miserable, las mismas condiciones miserables. Al siguiente año volvían los turistas y lo mismo. Pasaban los años y lo mismo. Al siguiente año volvían y lo mismo. Entonces llamó mucho la atención de un turista y le dijo al guía turista: oye amigo, le dice, ¿por qué esa gente siempre vive en condiciones miserables? ¿Por qué esa gente siempre vive con esa vaca flaca, fea? Y ante la respuesta del turista, el guía no supo dar una respuesta asertiva y preguntan en el pueblo qué pasaba con esa familia. Entonces no tiene una respuesta clara, no tiene una respuesta asertiva. Y al siguiente año volvió el turista, visitó el lugar y para sorpresa, cuenta la historia, que ya no se encontraba la vaca y ya no se encontraba la casa miserable. Para su sorpresa se encontraba un palacio y se veía gente educada, se veía gente buen vestir, se veía gente preparada. Entonces llamó mucho la atención de los turistas y preguntan en el pueblo: fíjate que hace años yo vine a este lugar y estaba una chocita miserable, estaba una vaca fea, flaca. ¿Qué pasó con esa gente? Entonces la gente del pueblo les dice: gracias a la vaca. ¿Cómo que gracias a la vaca? Dice el turista. Y empieza la conversación. Entonces, mira, ve con la gente y pregúntale qué hicieron. Entonces tocan a la puerta del palacio. Para sorpresa de los turistas, es la misma gente que vivían en condiciones miserables hace algunos años. Entonces le pregunta al turista: oye, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con la gente? Y la gente le dice: gracias a la vaca. ¿Por qué gracias a la vaca? Se pregunta el turista. Y le contesta a la gente que viene del palacio: porque si no hubiera sido por esa vaca, jamás hubiéramos prosperado. La familia dependía de la vaca, era lo único que tenía para su sustento. Un día se murió la vaca y la gente tuvo que empezar a buscar otras formas de vivir. Empezaron a trabajar la agricultura, empezaron a capacitarse, empezaron a aprender nuevas cosas y lograron prosperar. Entonces, tira la vaca. A lo mejor, por ejemplo, en una conferencia, en una secundaria, me decía un padre de familia: es que para mí es muy difícil actualizarme en redes sociales. Entonces, tira la vaca. Me decían otras personas: para mí es muy difícil pasar tiempo de convivencia con mi hijo. Entonces, tira la vaca. ¿Quieres aprender nuevos hábitos no queriendo abandonar los viejos? ¿Quieres prosperar devorando todas las series de Netflix en un mes? ¿Quieres ser exitoso sin esforzarse por leer buenos libros y no teniendo un círculo de amistades proactivas? ¿Quieres obtener tus logros sin sembrar compromiso y dedicación? Es necesario tirar la vaca. Es necesario tirar la vaca.
Relato de Watson. Contexto moldea la personalidad. Watson decía la clásica frase: dame una cantidad de niños y yo haré de ellos médicos, ingenieros, maestros, lo mejor de la sociedad. Pero también dijo: dame cierta cantidad de niños y haré de ellos lo peor de la sociedad. Entonces, el experimento de Watson, él quería poner a los niños prósperos en un contexto que su personalidad se fuera moldeando. Recordemos que la personalidad tiene dos elementos: el temperamento, que está determinado por un genotipo, es hereditario, no se puede cambiar. Los temperamentos, por ejemplo, el temperamento melancólico, colérico, sanguíneo, etcétera, y el carácter se puede cambiar. La buena noticia, decía Seneca: mientras viva, sigue aprendiendo a vivir. Podemos aprender, desaprender y reaprender. Y ya casi estamos por cerrar. Una pequeña reflexión. La historia de Don Lucas. El maestro Lucas Forcida daba clase en un colegio de un lindo pueblo de casas blancas, bañadas por un sol dorado y amable. El pueblo sabía construir una sala de las laderas de la Sierra Madre del Sur y todos los niños acudían muy contentos al colegio. El profesor Lucas Forcida enseñaba con paciencia el abecedario a sus alumnos. Una y otra vez los niños repetían las letras, después salían al patio a jugar y él se tomaba un chocolate caliente junto a su loro Perico. Perico era un loro verde muy listo al que le encantaba probar el chocolate junto a su amigo, el maestro. Los dos hablaban y el maestro confiaba tanto en él que nunca lo enjaulaba. Pero un día Perico de pronto sintió un gran deseo de descubrir el mundo y sin previo aviso salió volando. Los niños alarmados gritaron: maestro, maestro, que se escapa Perico. Pero el maestro solo miró con total tranquilidad al cielo y siguió su vuelo hasta que dejó de ver de pronto el diminuto punto verde en el cielo. Es lo que él desea, dijo sin más. Meses después, el maestro salió del pueblo en busca de unas merecidas vacaciones y se adentró en la selva. Entonces escuchó un sonido similar al de sus alumnos y al mirar el cielo vio una bandada de loros que iban recitando el abecedario. Entre ellos, por supuesto, estaba Perico, quien se acercó a él y le dijo: gracias, don Lucas, por haberme dado un buen ejemplo y la libertad de aprovecharlo. Ahora doy clases a mis alumnos. ¿Quieres tomarte un chocolate con nosotros? Fíjate qué bonita reflexión, qué bonita historia, te la quise compartir. Podemos aprender, desaprender y reaprender. Perico, dice la historia, que abrió un camino, abrió brechas en el desierto y su río en la soledad, y se convirtió en un instructor, se convirtió en un maestro y tuvo su cantidad de discípulos y les enseñó los buenos valores. Entonces, para todos los padres de familia podemos tener un tiempo de convivencia con nuestros hijos, ya que decía la Madre Teresa de Calcuta: te enseñará a volar, pero al final de cuentas no volarás su vuelo. Alumnos de psicología que están aquí en esa sala, les estamos enseñando a volar, pero al final de cuentas va a llegar un tiempo en el cual te vas a graduar y no vamos a estar más en tu vida. Así como yo algún día fui alumno de esta universidad, mi alma mater, mi casa de estudio, de la cual ahora estoy profundamente orgulloso de ser colaborador, llegó el momento de emprender mi vuelo, agradeciendo a cada uno de mis profesores. Alerta, el grooming, comentamos entonces, tiene 3 puntos principales: crear lazos emocionales, ganar la confianza y abusar de ellos sexualmente. Alerta, crear lazos emocionales, ganar la confianza y abusar de ellos sexualmente. Esos lazos emocionales se deben de fortalecer completamente en la familia. Referencias bibliográficas, bendiciones y muchas gracias. Gracias, Rogelio, por tu interesante temática que nos dejas el día de hoy a todos. Quiero compartirte un comentario y 2 preguntas por parte de los asistentes. El primer comentario es de parte de Luis Enrique Flores López y te comenta lo siguiente: profe, qué buena investigación realizó para darnos este conocimiento.
tan elaborado que desconocía. Sobre todo lo del grooming, te agradecen. Ahora tenemos que ser más precavidos con nuestros familiares pequeños. También tenemos una pregunta de Juan López. Él pregunta lo siguiente: ¿qué tan importante es la identidad de los jóvenes en redes sociales? Ok, gracias, Tania. La importancia de la identidad en las redes sociales, la recomendación es que el adolescente, después de los 18 años, tenga una cuenta de Facebook libremente. Previamente a los 18, se debe ser una cuenta restringida, no poniendo tanta información, ya que puede ser acechado por un victimario que se encuentra en las redes sociales. Correcto, muy interesante. Hay otra pregunta, Rogelio, te la comparto. Es de Oscar Murillo. Él pregunta lo siguiente: ¿cómo educar a nuestros hermanos o familiares más pequeños de manera asertiva para evitar el mal uso de las redes sociales? Parece ser que las inquietudes de los asistentes giran en torno a cómo mediar o cómo hacer ese tipo de acuerdos entre padres, hijos y familiares al manejo de las redes sociales. Ok, gracias, Tania. Aquí de lo que hablábamos ahorita en la conferencia, un factor importante en la prevención de riesgos psicosociales es la comunicación que tengamos con nuestros pequeños, con nuestros hijos, y dedicar un tiempo de empatía sobre la mesa. Comentamos ahorita, puede ser media hora después del desayuno, media hora después de la comida o media hora después de la cena, haciendo hincapié en la prevención. Porque, por ejemplo, si tú le dices a un adolescente, por ejemplo, en las pláticas de sexualidad que están en la secundaria, no tengan relaciones sexuales sin previo aviso. Y la tasa es que hay bastantes embarazos en las secundarias y la preparatoria. Entonces va a llegar un momento en el cual no vas a poder estar en la vida de la persona, va a llegar un momento en el cual no vas a poder estar como padre de familia en la vida de tu hijo. Pero es importante crear conciencia, estableciendo un clima de confianza en su vida, que la persona, que el adolescente o el niño se sienta identificado, que sienta identidad familiar, ya que si en la familia como núcleo social no se le da esa identidad al joven, pues va va a estar terminando en un club social, un club religioso, y posiblemente vaya en contra de los valores institucionales que la familia quiere involucrar. Correcto. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Creo que tenemos un poco de tiempo, Rogelio. Me voy a permitir aquí exponer esta pregunta. La pregunta es de Crisbel Olivas y él te saluda primero que todo. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre el grooming y el movimiento MAP, persona atraída por menores? Nos pregunta. A ver, otra vez, por favor. Ok, la pregunta es: ¿cuál sería la diferencia entre el grooming y el movimiento MAP, persona atraída por menores, entre paréntesis? Ok, en el caso del grooming, por ejemplo, se quiere manipular a la persona a través del chantaje, se quiere crear lazos emocionales, hay un rastreo digital, lo cual estamos comentando ahorita, o ingeniería social, o sea, una investigación previa de todo lo que la persona ha publicado en sus redes sociales. O sea, la persona que va a echar en el grooming no lo hace de la noche a la mañana, de repente, de mínimo tiene un mes para estudiarla y ver cómo se va a acercar a ella. Empieza a pedir información y como término final empieza a querer tener un encuentro y puede ser que termine como una trata de blancas. Y espérame tantito ya para terminar. Y aquí en el grooming, en México no está considerado como un delito, como tal, el grooming. La trata de blanca ya es algo más fuerte, ya es un delito. Bien, sin duda muy importante lo que nos comentas, Rogelio, ya que hay muchas familias, si no es que la gran mayoría, que todos los chicos que integran esas familias ya están manejando redes con muchísimo más destreza que los propios padres y requieren saber todo este tipo de, pues, de inconvenientes, de precauciones. Hay una pregunta más. La pregunta es de Alondra
Bretado. Ella pregunta, ¿es importante establecer convenios para el uso de redes sociales, así como poner horarios para el uso de estas? Ya un poquito más específico, los acuerdos familiares. Ok, ahorita en la presentación hablábamos acerca de respetar el tiempo libre. ¿Qué es el tiempo libre? Es el resto después de hacer tus obligaciones familiares y escolares. Si el niño o el adolescente ya tuvo tiempo de convivencia con su familia, ya cumplió los criterios familiares de acuerdo a la convivencia que establece un clima de confianza sano, si ya hizo sus tareas, el resto es un tiempo libre. Aquí en el tiempo libre él puede tener actividades recreativas en sus redes sociales bajo tiempo limitado. Por ejemplo, si su tiempo libre son 4 horas al día, las 4 horas no la va a pasar en el Facebook, ya que sería algo muy dañino para su salud mental. Puede ser que media hora le dedique a Facebook, puede ser que 1 hora para tocar guitarra o aprender un instrumento musical, puede ser que media hora para ir a correr, etcétera. Puede ser que media hora para hacer empanaditas con su mamá en el microondas. Una actividad recreativa que ayude a su bienestar, en pro de su bienestar. Entonces, es importante establecer convenios, sí, es importante establecer convenios, pero esos convenios va en el tiempo libre. Haciendo hincapié que el reforzador, vamos a hablar de los reforzadores, se da cuando la conducta es agradable. ¿Qué es lo que pasa en los colegios? Le dan un premio en el tiempo libre cuando la conducta es desagradable y el papá no entiende por qué esa conducta se está reforzando una y otra vez. Esto pasa mucho en los trastornos de ansiedad, se conoce como conducta de escape y evitación o reforzador negativo. Entonces, el premio se da cuando la conducta es agradable, no cuando es desagradable. Y sí es importante establecer convenios aquí, Tani. Muchas gracias. Hay una pregunta más. ¿Cómo poder dejar el vicio de las redes sociales? Pregunta Oscar Vaca. Ok, ¿cómo poder dejar el vicio de las redes sociales? Las redes sociales, comentamos, pues se puede considerar como un vicio cuando pasas bastante tiempo, dejas de atender a tu familia, dejas de atender a tus amigos, dejas de atender tus quehaceres educativos por estar en las redes sociales. ¿Cómo podemos dejar estos vicios programando tus hábitos diarios, proponerte metas que establezcan tu crecimiento personal? Por ejemplo, les comentaba ahorita, se preguntan que quieren ser exitosos, pero pasas todo el día viendo Netflix. Se preguntan que quieren tener buenas amistades, pero te juntas con pura gente mediocre. Entonces, todo lo que somos, decía Buda, es el resultado de lo que hemos estado planeando. Todo lo que somos, nada es por casualidad, es resultado de tus conductas previas, ¿no? De tus reforzadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos dejar de vista las redes sociales? Programando tus hábitos. Un comentario más de Venus. Ariadna Soto Ruiz comenta, buena charla. Los padres deben poner reglas en casa y supervisar dónde navega tu hijo o hija. Bien, entonces creo que aquí todos coinciden con esto, aceptan tu aportación sobre que estos acuerdos, estos convenios, sin duda deben discutirse, deben ser tratados, deben ser un tema hablado en casa, ¿no? Es lo que nos recomiendas y hay muchas felicitaciones para ti también. Rogelio quiere decirte que muchos asistentes han dejado sus comentarios. Aquí te comparto uno. Profesor, excelente videoconferencia. Gracias por su aporte y su respuesta a mi duda. Muchas felicidades. Sí, hay otros comentarios también muy positivos. Dice, excelente conferencia, Juan López. Gracias por demostrar dedicación en su trabajo. Felicidades. ¿Sí? Bien, y si no hay otra pregunta por parte de los asistentes, procedo, si te parece, Rogelio, a compartir el reconocimiento. Adelante, Tania, muchas gracias y gracias a los asistentes por tomar esta videoconferencia. Espero que la información sea de gran utilidad. Comentamos al principio, el conocimiento sin amor envanece, pero el conocimiento con amor edifica. Entonces tenemos mucho que aprender como psicólogos, prepararnos para hacer programas de prevención a padres de familia, maestros, tutores, etcétera. Hay mucho chamba, hay mucho que hacer. Tania, adelante.
Tania, es el reconocimiento equivocado. Sí, aquí tengo tu reconocimiento, Rogelio. Te agradezco por la participación para la jornada virtual. A través del programa educativo de psicología, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Rogelio David Vaca Valdés por su valiosa participación como ponente en el tema Peligros de las redes sociales en niños y adolescentes, en la primera jornada virtual de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis, Programa Educativo de Psicología, Fluir en Tiempos de Crisis, llevado a cabo el día 20 de mayo del presente año. Firman por la Cultura, la Libertad, la doctora Gisela Cota Yocupicio, directora de la Unidad Regional Los Mochis. Ok, muchas gracias a todos. Tania, gracias por tu colaboración de ser moderadora. Que tengan un excelente día y ya algunas palabras que nos quieras dar como moderador para despedirnos. Pues es la última de las conferencias de esta jornada virtual y como lo leí en el reconocimiento, la primera y probablemente no la última jornada virtual por parte de la Universidad Autónoma de Occidente. Un agradecimiento y un reconocimiento también al equipo de trabajo que hay detrás de esta serie de conferencias. Sí, los compañeros están al pendiente de todo para que los asistentes aprovecharan al máximo de las participaciones de los ponentes, todas muy interesantes. Entonces, pues me permito desearles una buena tarde y gracias por estar al pendiente de la publicidad y de las conferencias de la jornada. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.